Finalmente, en este punto, es necesario trazar una distinción respecto al señor Carlos Santiago Kirchner. En efecto, a su respecto también se solicitó la elevación a juicio por su presunta intervención en la maniobra defraudatoria que ha sido acreditada respecto a su consorte de causas. Ahora bien, aunque resulta evidente que Carlos Santiago Kirchner ha infringido los deberes que se encontraban a su cargo en virtud de justamente la disposición citada, esto es el decreto 907/05, y que tales deberes lo colocaban, al igual que a su consorte de causa, en la posición de ser custodio del patrimonio del erario, también es cierto que los elementos de prueba no son suficientes para poder colegir con el grado de certeza que se requiere en esta etapa que el arquitecto Kirchner ha soslayado el cumplimiento de tales deberes con la finalidad de lucro para sí o para un tercero requerida por la figura. Y en este sentido, nuevamente es cierto que la prueba que se habría recolectado durante la etapa de instrucción resultaba indicativa y con el grado de probabilidad propio de esa etapa que Carlos Santiago Kirchner podría haber intervenido en la maniobra defraudatoria en función de justamente las competencias asignadas a la Subsecretaría de Coordinación y Obra Pública Federal. Y eso es así porque la extensión de sus competencias le otorgaba a la repartición a cargo del arquitecto Kirchner un amplio margen de injerencia en las cuestiones referidas a la ejecución, la contratación y la financiación de la obra pública vial a ejecutarse en el territorio nacional. En esa medida, las sospechas de su presunta intervención en la maniobra defraudatoria lucían fundadas. Puede afirmarse sin hesitación que Carlos Santiago Kirchner en modo alguno adoptó medidas tendientes a controlar la asignación, la ejecución, la optimización de los recursos de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez, ni tampoco ejerció el control que le competía sobre el registro de constructores. Ello, en definitiva, redundó en un favorecimiento para que se pudiera llevar a cabo la maniobra. Ahora bien, si bien esto es cierto, no menos cierto es que los elementos de prueba que han sido producidos en esta etapa echan un manto de duda sobre la existencia de motivos subalternos o su voluntad deliberada de defraudar. La prueba documental que se ha recolectado e incorporado no indica que Carlos Santiago Kirchner ha intervenido efectivamente en la realización de obra pública vial en Santa Cruz, en la medida que, al menos formalmente, de la lectura de los correspondientes expedientes administrativos, de las resoluciones administrativas internas, regulatorias, claro está, del marco legal de las licitaciones o de los actos administrativos que se dictaron para procurar recursos financieros, no se aprecia acá la intervención del nombrado. También se deduce de la declaración de los testigos que han sido convocados en la presente audiencia. Y en este punto, los testigos de descargo presentados por la defensa no refirieron que el arquitecto Kirchner hubiera participado en obras públicas viales en Santa Cruz. Cito algunos de ellos: Taberna, Cito, Telo, Fode, hay más. Pero tampoco los testigos de cargo lo vincularon en definitiva con algún estadio de la maniobra. Y si bien, tal como se anticipó, se advierte un incumplimiento evidente por parte del imputado de los deberes que legalmente tenía a su cargo, lo cierto es que los elementos de prueba colectados analizados según las reglas de la sana crítica se encuentran en el medio de un marco de duda en cuanto a la existencia de alguna finalidad subrepticia en aquella inacción. Por eso, entendemos que la conducta imputada a Carlos Santiago Kirchner se subsume ante bien el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 248. La norma referida castiga con pena de prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble de tiempo al funcionario que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes, o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Si bien el tipo penal contiene 3 conductas típicas: dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o las leyes, ejecutar las órdenes contrarias a dichas disposiciones y, punto C, no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario, deviene claro que en el caso bajo análisis nos encontramos ante este último supuesto. A la luz de lo expuesto resulta evidente que en el momento de los hechos, Carlos Santiago Kirchner reunía la calidad de especial
de autor requerida del tipo penal, era funcionario público, y que en tal carácter omitió el cumplimiento de las disposiciones del decreto número 907/05, en lo que se establecían justamente las facultades y los deberes a cargo del entonces subsecretario. Y en este sentido, sobre la base de las competencias que han sido descritas, el arquitecto Kirchner tenía facultades para adoptar actos de autoridad en lo concerniente a la planificación, a la ejecución y en especial el control de la realización de la obra pública en materia vial para controlar al Registro Nacional de Constructores y para intervenir en la asignación de fondos del fideicomiso vial. Y si bien ha intentado relativizar estas funciones que ostentaba de acuerdo a lo que surge de la propia normativa, lo cierto es que al sancionarse el decreto 907/05 se tuvieron expresamente en cuenta las disposiciones del decreto 27/2003, es decir, se tuvieron especialmente en cuenta las competencias asignadas a la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Obras Públicas. Que luego concluirse, sin embargo, era necesaria la creación de una subsecretaría especialmente encargada de coordinar la realización de las obras públicas viales a nivel federal. Por eso se creaba, al menos en la letra, como órgano de competencia especial, la subsecretaría de coordinación que detentaría el señor Kirchner. En consecuencia, carece de total lógica sostener que se le adjudicaron competencias que en realidad pertenecían ya a otros órganos, cuando desde su propia génesis se había contemplado la estructura vigente y se decidió, cuando menos, otorgarle la especificidad a la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal. Nótese que las competencias analizadas no se superponen con las de otros organismos. Ese es el caso especialmente del registro de constructores, en el cual, según lo expuesto, la competencia asignada a la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal era claramente más amplia. Mientras que la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas tenía asignado el deber de participar y ejercer el contralor en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Constructores, la Subsecretaría de Obras Públicas tenía competencia simplemente para entender en todo lo relacionado con el Registro Nacional de Constructores. Objetivo número 6. Por lo demás, si verdaderamente el ex subsecretario Kirchner hubiera tenido una preocupación por el hecho de no haber cumplido los deberes que tenía asignados, hubiera sido natural que él emprendiera gestiones para justamente aclarar esta situación legal. Sin embargo, la prueba que se ha recolectado no demuestra que, para asegurarse al menos que las funciones fueran efectivamente cumplidas por él o por otro funcionario, hubiera llevado a cabo algún tipo de acción, a pesar de que fue la primera persona que ostentó la titularidad de esta nueva Subsecretaría de Coordinación y que fue ratificado en 2 periodos por parte de la expresidenta Fernández de Kirchner. Por otra parte, en lo que respecta al aspecto subjetivo de la figura, la doctrina exige que el autor tenga, obviamente, el dolo. Y esto implica, en el supuesto típico que estamos analizando, que el autor tiene el conocimiento de que en su órbita de competencia se encuentra justamente la ejecución de una disposición legal que implica un acto de autoridad propio de sus funciones que no ejecuta. En el aspecto volitivo, el agente debe querer oponerse a la ley desconociéndola. No se trata, pues, de la aplicación incorrecta de la ley por una interpretación viciosa de ella. El tipo, pues, solo se conforma con dolo directo. Y en este aspecto, mal puede negarse que el imputado ha desconocido la existencia y el contenido de los deberes que tenía a su cargo. En la medida que él mismo, en diversas piezas procesales, se ha referido expresamente a tales deberes y hasta ha ensayado argumentos en aras de intentar justificar su incumplimiento. Por otra parte, en lo que respecta al aspecto volitivo, se advierte que, a pesar de que el arquitecto Kirchner había sido designado por ser la autoridad calificada en materia de realización de obra pública federal, deliberadamente concentró sus funciones, al parecer,
en la realización de algún programa municipal, soslayando todo el resto de cúmulos de deberes que tenía a su cargo. En realidad, señores jueces, se observa que no ha cumplido prácticamente ninguno de los deberes que tenía asignados. Y es justamente esta omisión deliberada la que ha posibilitado como consecuencia que maniobras como las que aquí estamos analizando se produjeran y se perpetuaran en el tiempo. Se hubiera controlado el modo en el que el registro operaba, el modo en que mediante los fondos del fideicomiso vial se asignaban fondos a obras públicas viales en Santa Cruz, o el modo en que se licitaba o se adjudicaba obra pública vial en Santa Cruz, entre otras cosas, es darle a asegurar que la maquinaria ilícita en marcha podría haber sido paralizada o desarticulada. Nada de eso hizo, señores jueces, y por tal motivo entendemos que su conducta debe subsumirse en el artículo 248 del Código Penal. Y en este sentido, se deja constancia que la condena que habrá de solicitarse en relación con el tipo penal previsto en el artículo 248 del Código Penal no afecta el principio de congruencia, en la medida en que, tal como ha quedado evidenciado de la lectura de la imputación materializada en el requerimiento de elevación a juicio, se imputó a Carlos Santiago Kirchner el haber omitido cumplir los deberes legales que le imponía el decreto 907/05, conducta que, a nuestro juicio, debe subsumirse en su lugar en el tipo previsto en el artículo 248. Quiero hacer notar que el principio de congruencia radica en el respeto a la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio, consagrada justamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Para comprender el concepto, resultan ilustrativas las palabras de Mayer. Mayer sostiene: todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende en el sentido de un dato con trascendencia en ella sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir, esto es, cuestionarlo e incluso enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio estudiado. Esto implica, en consecuencia, que el imputado tenga siempre a su alcance la posibilidad de alegar y probar todo aquello que comprende de la acusación en los alegatos conclusivos de debate público. Estos conceptos fueron reflejados en distintos precedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, DiBiase, Vera, González, Reyes la Antigua, Medrano, Sequeiros. De lo que se trata, para que quede claro, es que ante una intimación concreta, el imputado pueda ejercer correctamente su defensa material, oponiendo las resistencias necesarias, adecuadas a aquella intimación. Esto marca entonces los límites de aquello de lo que el imputado habrá de defenderse, con la finalidad de evitar que sea sorprendido por otras imputaciones. Y de acuerdo a ello, es claro que la regla no se extiende a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos, por lo que el tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica diferente a la expresada en la acusación, principio iura novit curia, y no por ello vulnerar el principio de congruencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el tribunal puede modificar las calificaciones del hecho siempre que tal modificación, y esto es importante, no importe un apartamiento de la entidad fáctica que debe existir entre una acusación y una sentencia. Justamente para salvaguardar el derecho de defensa, por ende, se debe respetar esta identidad fáctica, fallos 312-2140. Y tal como hemos mencionado anteriormente, tan solo con leer la lectura o leer las presentaciones que la defensa ha efectuado durante la instrucción, por ejemplo, a Fojas 1916, a Fojas 3552, se infiere que en reiteradas oportunidades ha reconocido los deberes que tenía a su cargo en función de lo establecido en el decreto 907/05 y en las consecuencias ha admitido no haber dado cumplimiento a ese decreto. Por eso, bajo tales condiciones, y como hemos señalado, entendemos que el cambio de calificación que se propugna no tiene el efecto, por supuesto, prohibido por el principio analizado, de haber privado al imputado de ejercer defensas en pos de demostrar la falta o
la imposibilidad de subsunción de la conducta en el tipo penal en cuestión. Por el contrario, desde la primera oportunidad procesal, el imputado ha sido debidamente informado de que parcialmente la conducta objeto de esta imputación se refería a haber incumplido los deberes que tenía a su cargo como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal. Por lo demás, y atento al lapso transcurrido, a diferencia de lo que hizo la UIF, nosotros vamos a dejar constancia de que a juicio de esta representación fiscal, la acción penal por el delito que se lo acusa se encuentra plenamente vigente, en la medida que, de acuerdo a la escala penal del tipo penal prevista en el artículo 248 y la aplicación de las reglas contenidas en los artículos 62, inciso 2, 63 y 67 del Código Penal. La acción penal, tengamos en cuenta, se interrumpió. En primer lugar, el 12 de septiembre del año 2016, con el primer llamado de indagatoria. Se volvió a interrumpir el 18 de diciembre del año 2017 con el requerimiento de la elevación a juicio. Y también el 28 del 5 del año 2018 con el auto de citación a juicio. Además, se suspendió el 10 de diciembre del año 2019, momento en el cual la doctora Cristina Fernández asumió en el cargo de vicepresidenta de la Nación. En efecto, y como es sabido, la causal de suspensión prevista en el segundo párrafo del artículo 67 reza: la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de función pública para todos los que hubieran participado mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Esta causal, que antes de las modificaciones introducidas por la ley 25.188, ley de ética pública del 1 de noviembre del año 99, se limitaba solo a aquellos delitos contra la administración pública y se aplicaba actualmente a cualquier delito cometido en el ejercicio de la función pública. Es decir, el abuso de funciones se encuentra claramente incluido. Señala la doctrina que para que proceda la suspensión de la acción deviene necesario que cualquier persona que haya participado en el delito cometido en el ejercicio de la función pública se encuentre desempeñando un cargo. Y esto se fundamenta en la posibilidad de que ese cargo sea utilizado para influenciar y también para obstaculizar la investigación, y que de ese modo el plazo de prescripción fenezca mientras ejerce la función pública. Establecido entonces esto, y si bien los exfuncionarios nacionales aquí imputados cesaron en sus funciones el 9 de diciembre del año 2015, bueno, salvo Collareda, que lo hizo el 13 de enero del año 2016, lo cierto es que, como es sabido, el 10 de diciembre del año 2019, Fernández asumió como vicepresidenta de la Nación. Y esta circunstancia, indudablemente, tuvo el efecto de suspender el curso de la acción penal para todos los imputados. Y debo aclarar que la legislación aplicable no prevé limitaciones de esa índole. Y recordemos, dice literalmente: mientras cualquiera de ellos, los partícipes, se encuentren desempeñando un cargo público, que es lo que ocurre en este caso. Justamente por las características y por la relevancia institucional del cargo en cuestión, se trata de unos supuestos que el legislador especialmente tuvo en cuenta al prever la causal de suspensión. Por lo demás, de acuerdo a la redacción actual de la disposición analizada, el desempeño de un cargo público por parte de cualquiera de las personas que haya participado en un delito cometido en el ejercicio de la función pública constituye una excepción al curso individual e independiente de la prescripción de cada partícipe. Es decir, se suspende para todos. Bajo tales condiciones, y tal como se adelantó, entendemos que la conducta imputada al señor Carlos Santiago Kirchner deberá ser subsumida al tipo penal previsto en el artículo 248 del Código Penal. Por lo demás, entendemos que no concurren en el caso causales de justificación, causales que excluyan la culpabilidad o que determinen la inexigibilidad de una conducta conforme a derecho, ni tampoco condiciones que excluyan la punibilidad de las conductas, ni tampoco han sido alegadas por las partes.
En cuanto a la autoría, en primer lugar recordemos que tal como lo ya venimos señalando, el tipo penal de administración infiel es uno de estos delitos de infracción al deber, en razón de que para que una conducta en particular se subsuma a esta figura, se requiere, además de la concurrencia objetiva y subjetiva de los restantes elementos del tipo, que sea reputado autor. Quien va a ser autor es aquel que incurra en la infracción de un deber especial. Ello se fundamenta en que en los delitos de infracción al deber, a diferencia de los delitos de organización, el deber de evitar el riesgo de producción del resultado típico tiene fundamento en una institución positiva. Aquellos obligados a evitar los resultados de un, justamente, resultado disvalioso en virtud de la competencia institucional, no solo tienen un deber de abstenerse de dañar el bien jurídico protegido, sino también el deber de protegerlo y favorecerlo. Entre tales instituciones, Jacobs menciona los deberes genuinamente estatales, que implican que el Estado, a través de sus funcionarios, cada uno, en el ámbito de su competencia, debe velar por la seguridad de las personas sometidas a su autoridad, esto es, por ejemplo, servicios militar o prisión, debe ocuparse de la seguridad interior y exterior, el caso de la policía, para evitar la comisión de delitos, y debe brindar asistencia social elemental en caso de catástrofes o peligros masivos. Y debe asegurar los principios básicos del Estado de Derecho, esto es, la sujeción a la ley de la administración pública y la administración de justicia, la observancia de la legalidad en la persecución penal. Ahora bien, la vinculación con un deber institucional tiene también otras consecuencias. En primer lugar, en los delitos de infracción de deber, solo puede ser autor el obligado institucionalmente que infringe su deber de aportar una prestación positiva. Pero por eso mismo, si el obligado infringe su deber institucional, responde siempre a título de autor, aunque su comportamiento sea materialmente el de un cómplice o un instigador. Esto se explica en razón de que mientras que organizar una actividad en el sentido de los delitos de organización es algo que puede llevarse a cabo mediante la división del trabajo y en consecuencia el grado de participación es una cuestión cuantitativa, en los deberes positivos, en cambio, no conocen división del trabajo porque vinculan al obligado institucionalmente de manera personal. De modo que su infracción también solo puede ser llevada a cabo de un modo personalísimo y por lo tanto siempre a título de autor. Esto quiere decir que todos los exfuncionarios públicos respecto de los cuales estamos hoy formalizando la acusación deberán responder a título de autores, sin perjuicio de que al mensurar la pena vamos a efectuar algunas distinciones necesarias de acuerdo al grado de su respectivo aporte a la maniobra. Por otra parte, en relación con la intervención que le cupo a Lázaro Báez en la maniobra, a la inversa, su condición de extraneus implica que, al no haber estado ligado por un deber especial de custodia del patrimonio estatal, solo puede ser considerado partícipe necesario. Aún así, como en los casos anteriores, la gravitación de su aporte a la maniobra será explicitada y ponderada al mensurarse la pena. Y finalmente, en relación con la situación de Carlos Santiago Kirchner, cabe reiterar que el tipo penal contenido en el artículo 248 del Código Penal consiste en un delito especial propio, en la medida en que la tipicidad se encuentra co-constituida por la exigencia de un especial o una especial calidad de autor, para el caso de una persona que sea funcionario público. Y en este sentido, Carlos Santiago Kirchner fue nombrado subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal por decreto presidencial y se lo mantuvo en su cargo mediante los decretos 913/05, 23/07, 80/011 dictados por la expresidenta, estos dos últimos, Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, al igual que en el caso del tipo penal de administración infiel,
el tipo de violación de los deberes también se enrola dentro de la categoría de los así llamados delitos de infracción al deber, en la medida que el ilícito radica en la lesión de específicos deberes de cuidado de un bien, legalidad en la actuación de la administración. De esta manera, y según lo expuesto, la relación del interviniente con el bien es directa, es decir, siempre en concepto de autor. Tal como ya hemos adelantado, para el caso de las conductas imputadas a Cristina Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Periotti, estimamos que los tipos penales de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio del Estado deben concurrir de manera real. Entendemos que esto es así en atención a la naturaleza de ambos delitos y del lazo que une los planos delictivos ejecutados con la participación en la asociación que los engendró. En apoyo a lo expuesto, contamos con numerosa y variada jurisprudencia y doctrina, a la cual me voy a remitir, que pacíficamente ha sostenido que la postura mayoritaria en la doctrina señala que lo que integra el tipo penal es la finalidad de cometer delitos indeterminados, siendo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo, sino que concurren en forma real con aquel, diversos fallos de la Cámara Federal de Casación, Robelo, distintos autores que han hablado sobre esto, Fontán Balestra, Creus, Soler. Ahora sí, superada esta etapa, llegamos a este momento que corresponde individualizar y fundamentar el monto de las penas por la que esta parte solicitará que se condene a las personas imputadas por los hechos que tenemos acreditados. Miren, para realizar este procedimiento, en primer lugar, identificaremos cuáles serán las pautas generales que deben o que deberán considerarse respecto de todos los imputados, para luego, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada uno y que atañen a cada uno de ellos, individualizar de manera concreta la pena que se pedirá respecto a cada uno. Como es sabido, el punto de partida para realizar el procedimiento de ponderación de una pena lo constituyen los marcos penales abstractos, previstos por las conductas ilícitas involucradas. Por eso, corresponde señalar que el tipo de asociación ilícita prevé una escala de 3 a 10 años para las personas que hayan intervenido en calidad de miembros, mientras que este mínimo alcanza 5 años para los que hayan participado en calidad de jefes o como organizador. Artículo 210, primero y segundo párrafo del Código Penal. Por su parte, el tipo de administración infiel prevé una escala que va de un mes a 6 años, y para el caso de que la defraudación sea cometida, como en este caso, en perjuicio de alguna administración pública, se agrava de 2 a 6 años de prisión. Artículo 173, inciso séptimo, 174, inciso quinto del Código Penal. De tal manera, por aplicación de las reglas del concurso real, artículo 55 del Código Penal, nos remitimos a los ya que hemos expuesto o explicado. La escala penal aplicable para los casos de Cristina Fernández, Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Periotti y Lázaro Báez será de 5 a 16 años. Mientras que la escala penal para el caso de los imputados, Claudio Abel Fatala, Raúl Osvaldo Darwich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez será de 2 a 6 años de prisión. Ahora bien, establecida cuáles son las escalas penales como base, los artículos 40 y 41 del Código Penal estructuran un sistema de determinación de la pena caracterizado por la enumeración no taxativa de circunstancias relevantes a tal fin, sin determinar el sentido de esta valoración. Es decir, sin establecer de antemano si se tratan de agravantes, si se tratan de atenuantes, ni de cuál es el valor relativo a tales circunstancias, ni tampoco cómo se solucionan los casos de concurrencia entre ellas. Tampoco se determina una pena ordinaria que especifique cuál es el punto de ingreso a la escala penal a partir del cual hacer funcionar
la agravación o la atenuación, y esto lo dice muy claro Cipher. Es por eso que en el sistema de nuestro código, cuando nos encontramos ante la individualización de la pena, cobra relevancia no solo la interpretación sistemática de los fines que debe cumplir la pena, sino también de las reglas de la teoría de la imputación, de los delitos en particular y del sistema de sanciones. Por supuesto, esto no implica que esa ponderación esté librada a la discrecionalidad judicial, sino que, como se hará en lo que sigue, deviene necesario efectuar una fundamentación precisa que permita el entendimiento y el control del proceso de decisión. Establecido entonces esto, existe unanimidad en la doctrina respecto de que el sistema argentino, los criterios decisivos son el ilícito culpablemente cometido y la personalidad del autor. Miren, respecto al ilícito culpable, este constituye el principal parámetro del daño sufrido por la norma y también su límite máximo. Esto último en aras de salvaguardar los principios del hecho y también, por supuesto, el de proporcionalidad. Y en este sentido, entendemos que nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Ya nos hemos referido en este alegato a las características de la maniobra y reiterar todas esas circunstancias en este punto implicaría volver sobre lo que ya hemos expuesto en las audiencias anteriores. Pero necesitamos dejar en claro que se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en el cual los imputados, mediante una estricta división de roles, subvirtiendo las facultades legales que tenían asignadas, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas que fueran necesarias para efectuarla en condiciones de impunidad. Es decir, desactivando para ello todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado. Y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución la regla, no la corrupción. Además de la naturaleza de la acción, también ponderaremos de manera negativa respecto a todos los imputados los medios empleados para cometer la maniobra, conforme surge el artículo inciso primero del Código Penal. Y recordemos que se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el que se quebraron y se violentaron todos los principios esenciales que regula la contratación pública. Y ya nos hemos referido a cómo se designó y se mantuvo en puestos claves a funcionarios que prestaron su consentimiento y realizaron, de acuerdo a su competencia, los aportes que fueran necesarios. Se dispuso de cuantiosos fondos públicos y se pusieron en marcha todos los mecanismos para la asignación de dinero que fuera reforzada por canales extrapresupuestarios. Se adoptaron mecanismos que oscurecieron la información que recibía el Congreso sobre el destino de los fondos. Se creó a un empresario para asegurarse su connivencia en la maniobra y para que realizara todo lo necesario para resultar adjudicatario y para, en una etapa posterior, obtener los pagos. Se adquirieron empresas constructoras que se emplearon para simular competencia, dar apariencia de legalidad y mantener la maniobra en condiciones de impunidad. Se restringió arbitrariamente la competencia, se soslayó la aplicación de la ley correspondiente, Ley de Obra Pública Nacional, y se aplicó la ley provincial más beneficiosa para la consecución de la maniobra. Se violentaron los principios y las regulaciones legales que rigen las contrataciones públicas. Se adoptaron reglamentaciones que procuraron la ausencia de controles, entre tantos abusos de poder inexplicables y que ya a esta altura resultan groseros. Asimismo,
Valoramos de manera general, como circunstancia agravante, la extensión del daño causado, que no solo se refleja en el perjuicio económico ocasionado al erario, sino que se proyecta en un sinnúmero de consecuencias indirectas, tales como la pérdida de eficiencia en las contrataciones, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, el descrédito de la administración pública, la falta de confianza en la actividad administrativa, la mala reputación del país frente a la comunidad internacional a la luz de los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción. Y también valoraremos de manera negativa la calidad de los motivos que llevaron a los imputados a delinquir. Y en este sentido, no solo se observa la existencia de estímulos externos, como puede ser la existencia de convicciones, ambiciones políticas, sino también la existencia de móviles internos, como ser el ánimo de lucro y la codicia. Y ha de quedar claro que no se consideran tales móviles como circunstancias agravantes por su mayor o menor disvalor ético. No estamos hablando del valor ético, sino en función de los delitos en virtud de los cuales se va a solicitar una condena. Es decir, y como explica la doctrina, no se trata de una valoración genérica del disvalor ético de los motivos que hayan guiado al autor, sino de analizarlos de una perspectiva jurídica. La motivación debe ser juzgada de acuerdo con el fin de protección de la norma. Por ello, la conducta del autor será tanto más grave cuanto menos razones se haya para la acción o para que esta acción puedan ser asimilables a las que el ordenamiento normativo considera como jurídicamente positivas. Esto lo señala también Ziffer. Es por ello que, a la luz de los tipos penales respectivamente atribuidos, los móviles que se señalaron resultan altamente reprochables, considerando que, por una parte, el orden público ha sido trastocado. El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita conformada por funcionarios de alta jerarquía. Nada más y nada menos, dirigida por la entonces Presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores. De la misma manera, en lo que respecta al tipo de administración infiel, encontramos especialmente reprochable que en función de tales móviles se dilapidaron y se sustrajeron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, a fines lícitos, de utilidad pública, que mejorarían su condición de vida, o, en el caso particular de la ciudadanía santacruceña, sus vías de comunicación habituales. Y asimismo, valoramos de manera negativa y de manera general el grado de intervención en el hecho, cuestión que vamos a ir analizando de manera particular según la medida respectiva de los aportes. Debe quedar claro que aquí, en la defraudación, han intervenido por lo menos 12 personas en el hecho. Y si bien reconocemos, muchos de ellos lo hicieron en distintos momentos temporales y no simultáneamente, ello se va a valorar de manera general, considerando justamente la mayor peligrosidad decantada en el hecho. En efecto, la doctrina destaca que un hecho cometido por varios partícipes va a revelar un ilícito más grave, en tanto ello representa un aumento del poder ofensivo. Justamente esto es lo que se observa en el caso, en el que solo la intervención articulada de todos los funcionarios que intervenían en el proceso licitatorio, claramente en connivencia con Báez, el falso oferente, permitía justamente el éxito de la maniobra. Dicho simple y de manera llana, su actuar mancomunado permitió el desarrollo de la maniobra en condiciones de impunidad. Las mismas consideraciones pueden efectuarse respecto a los imputados cuya intervención en la asociación ilícita también se acreditó. Finalmente, y de manera general, también vamos a ponderar como circunstancia agravante
la calidad de funcionarios públicos y la respectiva jerarquía que revestía cada uno de ellos en los momentos de los hechos. Y para aventar posibles críticas por parte de las defensas, debemos señalar lo siguiente. El tipo penal de administración infiel requiere que el autor se encuentre en una especial relación respecto al bien jurídico tutelado. Debe ser, en efecto, el encargado de la administración, el que maneja, el que custodia un determinado patrimonio. Valorar esa circunstancia como agravante en sí misma sería, obviamente, una doble valoración, que es inadmisible porque se trata de un elemento que constituye el fundamento de la prohibición misma. Por el contrario, lo que aquí se va a valorar de manera negativa es que los imputados no eran simples encargados de manejar una caja, contadores, apoderados o administradores. Se valora de manera negativa que se trataba dentro del universo posible de personas encargadas de custodiar un patrimonio, de funcionarios del más alto nivel que administraban y tenían el deber de custodiar fondos públicos. Entonces entendemos que dadas las características particulares de este caso y los altos cargos que revestían, una defraudación por administración infiel cometida por estos funcionarios resulta más grave que la que realicen otros de menor jerarquía, e incluso cuando la realizan los particulares. También, mayor disvalor alberga la circunstancia de que la asociación ilícita haya estado conformada por funcionarios que actuaron en el ejercicio de ese cargo. Esto es así porque precisamente los funcionarios públicos se encuentran alcanzados por especiales deberes y formas de conducta a los que deben ceñirse porque son justamente funcionarios públicos. Y en este sentido, para dimensionar correctamente la valoración de la calidad de funcionario como agravante, es decir, la incidencia específica respecto de cualquier otro administrador o custodio o integrante de una asociación, nos vamos a remitir a los deberes que establece la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Miren, la ley marca ciertos deberes y ciertas pautas de comportamiento ético. El artículo 2 señala: los sujetos comprendidos en la ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Número 1, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley. Honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados siempre a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo o omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información. Proteger y conservar la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de interés privado. Observar, fíjense esto último, en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervenga los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, razonabilidad. Señores jueces, los imputados no cumplieron ninguno de estos deberes. Ninguno.
Por lo tanto, valoraremos esta circunstancia de manera negativa. Asimismo, la selección de factores relevantes para la determinación de la pena se ve influida necesariamente por la decisión acerca de los fines preventivos de la pena, que se consideran en cada caso en particular. Y finalmente, dado que, a excepción de Báez, los hechos por los cuales se solicita condena fueron cometidos mediante el abuso de un cargo público, se va a solicitar respecto de todos los imputados la imposición de una inhabilitación especial perpetua. Artículo 174, infine, es la norma la que lo establece. En el caso de Carlos Santiago Kirchner, de acuerdo a las consideraciones que expresamos al analizar su responsabilidad, lo efectuaremos por separado la ponderación correspondiente. Ahora sí, teniendo como presupuesto las consideraciones expuestas, vamos a individualizar las circunstancias agravantes y atenuantes, si es que la hay, de la pena que se va a solicitar respecto a cada uno de los imputados en particular. Empezaremos por Cristina Fernández. A su respecto, y según las pautas generales expuestas, se consideran circunstancias agravantes la magnitud de los delitos cometidos, que concurren en forma real, especialmente que su aporte constituyó elemento dirimente y principal para la realización de los delitos por los que se le acusa. Su poder de dirección respecto al resto de los imputados y que constituyó una de las principales usufructarias del lucro económico producto de la maniobra. La naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño, la calidad de los motivos. Respecto a esto último, se pondera especialmente el lucro personal buscado. La culpabilidad aumenta en proporción a la magnitud de las resistencias internas que haya debido vencer al autor. A diferencia de los casos en los que, por ejemplo, un autor actúa impulsivamente frente a un estímulo externo. Precisamente, nos enfrentamos a un hecho que, por su configuración concreta y por la calidad de los deberes que se han infringido, permite inferir sin error la existencia de una cuidadosa reflexión por parte de la imputada y también el apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado. En estrecha vinculación con el ánimo de lucro, se pondera negativamente que en la función del cargo que ostentaba y que había ostentado su marido y las actividades particulares previas, poseía un contexto socioeconómico favorable que le procuró un holgado sustento previo a ella y a su familia, lo que agrava aún más la vulneración de las normativas penales y extrapenales expuestas, ante total ausencia de motivos para incurrir en la comisión de los delitos por los que se le acusa. También valoramos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general, al emplear fondos que debieran haberse destinado a una utilidad social en provecho personal, hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial, que vieron dilatada por años la ejecución de rutas que les servían para su tramitación cotidiana y que no vieron concluidas esas rutas en absoluto. Hacia los empleados de las empresas Austral y Can, que de un día para el otro se vieron desprovistos no solo de su salario, sino también de su trabajo. Todo esto en pos de ocultar la maniobra. Su condición de presidente de la Nación en el momento de los hechos. Recordemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Nacional, juró, según sus creencias, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo y observar y hacer observar fielmente la Constitución. Todo esto, en el caso analizado, lo ha incumplido y defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron. Su participación en el hecho se pondera que la acusación se efectúa a su respecto, se hace en grado de jefa de la asociación ilícita y como autora de la defraudación. Señores jueces, Cristina Fernández ostentaba el cargo máximo, la máxima jerarquía del Estado Nacional y empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro
tan anhelada, su interés personal frente al interés público. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el grado universitario y la experiencia y los conocimientos adquiridos en el marco del ejercicio de numerosos cargos públicos, lo que indudablemente le permitió desarrollar su conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Su total arrepentimiento, su falta total de arrepentimiento y de interés ante el grave hecho de corrupción que ocurrió durante sus 2 gobiernos. Y principalmente, que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta. Tenía plena capacidad para determinarse de acuerdo a ese conocimiento y que le era exigible, ineludiblemente, adecuar el ejercicio a derecho. Y finalmente, si bien del informe socioambiental se desprende que Fernández habría tenido en el pasado afecciones de salud, no se desprende de él ni de la información adicional que ha sido arrimada a este proceso, que estos incidan en su estado de salud actual. En cuanto a las circunstancias atenuantes, realmente no encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos. Lázaro Báez, como circunstancias agravantes, se considera la magnitud de los delitos cometidos, que concurren en forma real, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla. En relación con esto, se considera especialmente de manera negativa el armado societario que desarrolló para cumplir con los designios de la maniobra y su empleo durante 12 años para mantener e incrementar la defraudación. Por supuesto, también consideramos la extensión del daño, la calidad de los motivos. Respecto a esto, se pondera especialmente el lucro personal buscado, en cuyo marco también se considera como factor que incide en la culpabilidad la magnitud de las resistencias internas que fueron atravesadas en aras de realizar sistemáticamente todas las acciones necesarias para que sus empresas se hicieran acreedoras de licitaciones ilegales y obtuvieran los certificados de obra. Consideramos también que se subvirtió la utilidad pública, que obviamente representaban las rutas, cuya ejecución se hizo parcialmente o se mantuvo demorada en beneficio de su propio interés económico. También valoramos de manera negativa su codicia desmedida. También se pondera de manera negativa que, en virtud de sus actividades previas y concomitantes, según se desprende del informe socioambiental, gozaba de una posición socioeconómica favorable y que no existía motivo alguno que resultara atendible para comprender la vulneración sistemática de las normas penales del Código Penal. Valoramos también el desprecio demostrado hacia los empleados de sus propias empresas, Austral, Can y Costilla, al dejar de abonarles sus salarios intempestivamente, para finalmente despedirlos con el fin de procurar impunidad. Su falta de arrepentimiento durante todos estos años, su participación en el hecho, y en este sentido se pondera de manera negativa el grado de intervención que ha tenido como organizador de la asociación ilícita en la que tomó parte, y como partícipe primario respecto al delito penal de fraude por administración infiel. Respecto a esto último, según el análisis de los elementos de prueba efectuados en este alegato, su aporte resulta de una entidad tal que resulta equiparable al grado de aporte de otros partícipes en el hecho. Hasta en algunos casos lo supera. Y digo esto porque recordemos que Báez fue una pieza clave, ineludible, para que se perfeccionara la maniobra. Participó en ella durante 12 años. Nos habla de la mayor obstinación en la comisión del delito. Puso a disposición e incrementó un conglomerado societario que le permitió hacerse con mayor facilidad de las adjudicaciones y sortear todos los obstáculos que se producían durante la ejecución. Generó en todo momento nuevos artificios
para extraer ilícitamente del Estado una mayor cantidad de fondos y para desviarlos en provecho personal y de su consorte de causa en una etapa posterior. También se pondera negativamente su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, habiendo concluido los estudios secundarios, según manifestó en su informe socioambiental, si bien no recuerda en dónde lo cursó. No obstante ello, resulta demostrativo de que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta y determinarse de acuerdo a ese conocimiento, y que le era exigible adecuar su conducta a derecho. Y finalmente, también se pondera como circunstancia agravante la existencia de un antecedente penal de gravedad y estrechamente vinculado a los hechos ilícitos, en virtud de los cuales en este alegato se solicita condena, aunque tenemos que reconocer que no se encuentra firme. Realmente no puede ponderarse tampoco, como en el caso anterior, ni una circunstancia atenuante a este grave crimen cometido. El informe socioambiental dice que tiene diabetes y arritmia, pero entendemos que esto no ha influido en el hecho cometido. Julio debido. Según lo expuesto, se consideran como circunstancias agravantes la magnitud de los delitos cometidos, que concurren en forma real, determinados de acuerdo a las pautas generales que hemos ya descrito, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño, la calidad de los motivos, y de la misma manera que respecto a su consorte de causa, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en particular. Recordemos que Debido también tuvo un rol de importancia en la canalización de fondos hacia Báez, no solo desde el comienzo de las maniobras, sino también en la ejecución del plan Limpiar Todo, del plan Huida, a pesar, reitero, de que era plenamente consciente de las severas irregularidades que se habían cometido. Su grado de participación en el hecho, Debido, ostentaba el cargo de máxima jerarquía en materia de obra pública vial, y por lo tanto su intervención fue dirimente para que, bajo el pretexto de instaurar una política de obras públicas en Santa Cruz, se pusiera en marcha la maniobra ilícita y se desarrollara ininterrumpida durante sus 3 mandatos como ministro de Planificación. Y en este sentido, a pesar de que el ex ministro Debido no tenga una participación directa en la tramitación de los expedientes licitatorios, tal como ya hemos expresado, esa menor exposición a la vista no debe confundir. En efecto, hemos demostrado que el arquitecto Debido tenía el dominio de la estructura de la realización de obras públicas viales. Su intervención como pieza clave era determinante para la ejecución de las políticas, su mantenimiento y financiación. Es decir, su aparente menor visibilidad no puede ser entendida como menor injerencia. A diferencia de ello, tenía una intervención directa, y solo el entrelazamiento de sus acciones y omisiones, cuando debería haber activado los controles necesarios, permite comprender este papel trascendental. En relación con esto, se pondera de manera negativa su calidad de funcionario público, puntualmente la jerarquía, titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cargo que ocupó durante 12 años y del que abusó durante todo ese lapso para llevar a cabo la maniobra ilícita. Su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el título universitario de arquitecto, y la experiencia y los conocimientos derivados del ejercicio de numerosos cargos públicos de envergadura. Tal como ya apuntamos, también en este caso, esto le permitió indudablemente desarrollar la conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden público. Asimismo,
Esto evidencia que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta, tenía plena capacidad para determinarse de acuerdo a ese conocimiento. Y además le era exigible, ineludiblemente, adecuar el ejercicio a derecho. Se pondera negativamente que en función del cargo que ostentaba, los cargos públicos que había ejercido con anterioridad y la actividad profesional de su cónyuge poseía un contexto socioeconómico favorable que le procuró un holgado sustento previo a él y su familia. Esto surge del informe socioambiental, circunstancia que a nuestro modo de ver agrava aún más la vulneración de las normativas penales y extrapenales expuestas. Y finalmente, se considera también como circunstancia agravante la existencia de antecedentes penales no firmes, también vinculadas a defraudaciones cometidas en el ejercicio del mismo cargo. Puedo mencionar la causa 2405, en la que se resolvió condenar a debido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión. La causa 5406, la que se lo condenó a Julio Miguel Devido a la pena de 4 años de prisión. En cuanto a las circunstancias atenuantes, tampoco encuentro circunstancias atenuantes. José Francisco López, según lo que estamos exponiendo, se consideran como situaciones agravantes la magnitud de los delitos cometidos, que concurren en forma real, determinados de acuerdo a las pautas generales que hemos mencionado, la naturaleza de la conducta, los medios empleados para cometerla, la extensión del daño, la calidad de los motivos, su grado de intervención en el hecho. Y en este sentido, se pondera de manera negativa su rol en el marco de la asociación ilícita y en la defraudación. Tal como hemos demostrado en este alegato, López no solo tenía un rol dirimente para la ejecución de la política de obras públicas viales en Santa Cruz, sino que hemos acreditado cómo, y en todo momento, tuvo un papel principal para dirigir las acciones necesarias para mantener este sistema de favorecimiento hacia Báez, en cuyo marco ponía en marcha las acciones digitadas por la expresidenta y concertadas con el exministro Devido y el ex administrador general de Vialidad Periotti. Al igual que sus consortes, se pondera de manera negativa el desprecio mostrado hacia la ciudadanía, de acuerdo a las consideraciones que hemos efectuado anteriormente. En relación a lo anterior, se pondera negativamente su calidad de funcionario público, puntualmente como titular de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupó durante 12 años y del que abusó sistemáticamente para llevar a cabo la maniobra ilícita. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado precisamente el título universitario, ingeniero civil, y su experiencia y su conocimiento en materia de contratación y ejecución de obras viales, derivados del ejercicio de diversos cargos públicos en la materia. Esto le permitió desarrollar su conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Principalmente, tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de su conducta, para determinarse de acuerdo a ese conocimiento, y que le era exigible, ineludiblemente, el ejercicio a derecho. Se pondera también de manera negativa que, en función del cargo que ostentaba, de aquellos cargos públicos que había ocupado con anterioridad, poseía un contexto socioeconómico favorable que le procuró un holgado sustento previo para él y su familia, circunstancia que, como ya mencionamos, agrava aún más la vulneración de las normas penales. Finalmente, se valora de manera negativa la existencia de antecedentes penales. Hay una condena por la aportación ilegal de arma de fuego de uso civil. Se lo condenó a la pena de 1 año y 7 meses de prisión.
hay otro antecedente en la causa 2806, en el que se lo condenó a José Francisco López como autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, a la pena de 6 años de prisión, multa del 60% del valor de enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costa. Tampoco en este caso encuentro circunstancias atenuantes a valorar. Periotti. Como circunstancias agravantes, entiendo la magnitud de los delitos cometidos, que concursan en forma real, determinados de acuerdo a las pautas generales que hemos expuesto, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para llevarla a cabo, la extensión del daño. Respecto a todo esto, se pondera especialmente, de manera negativa, su rol trascendental para realizar las adjudicaciones en el caso de las obras que ejecutó la Dirección Nacional de Vialidad de manera directa, como también la suscripción de convenios y la homologación y aprobación de todos los actos que fueron necesarios en el caso de las obras no delegadas. En relación con esto, se pondera de manera negativa las medidas que adoptó para borrar los sistemas de control, para diluir la responsabilidad, la de él y la del resto de los funcionarios nacionales. Se pondera también de manera negativa su influencia en el nombramiento de los funcionarios, que de manera afín prestaron su connivencia y los aportes en la maniobra, así como también su necesaria intervención para procurar el flujo constante de fondos para la financiación y el pago de los certificados de obra, entre los que cabe recordar, por ejemplo, la resolución 899/10 sobre el pago anticipado. También debemos ponderar de manera negativa que desarrolló su conducta a lo largo de 3 mandatos en el ejercicio de su cargo, es decir, durante 12 años. La calidad de los motivos, al igual que su consorte de causa, también se pondera de manera negativa, y también se pondera de manera negativa el desprecio mostrado hacia la ciudadanía. Su grado de participación en el hecho, ponderándose su calidad de organizador de la asociación ilícita y de autor de la defraudación. Y en relación con lo anterior, se pondera también de manera negativa su calidad de funcionario público, y puntualmente no podemos dejar de mencionar que era el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, un cargo jerárquico, cargo que ejerció durante 12 años y del que abusó para llevar a cabo la maniobra ilícita. Su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el título universitario de ingeniero, como también su experiencia y los conocimientos derivados del ejercicio de cargos vinculados a las contrataciones públicas. También se aprecia que llevó a cabo las conductas por las cuales se solicita esta acusación bajo la falsa apariencia de que se ajustaban a las exigencias del orden jurídico, y principalmente que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta, para determinarse de acuerdo a ese conocimiento, que era exigible ineludiblemente adecuar el ejercicio a derecho, y se pondera negativamente que en función del cargo que ostentaba y de aquellos cargos que ya había desempeñado con anterioridad, poseía un contexto socioeconómico favorable, que le procuró un holgado sustento previo para él, para su familia, circunstancia que, como hemos mencionado, agrava aún más la vulneración de las normas penales. Y prueba de ello es la descripción efectuada en el informe socioambiental, especialmente el detalle de los bienes inmuebles bajo su dominio. Tampoco puedo valorar circunstancias atenuantes. Mauricio Collareda, según lo expuesto, se consideran circunstancias agravantes la magnitud del delito cometido, determinada de acuerdo a las pautas generales que expusimos, y dada por
la naturaleza de la conducta, los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. Sobre todo ello, nos remitimos al análisis que hemos efectuado al analizar su responsabilidad respecto a los deberes que le incumbían como jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, y al modo en el que se soslayó por acción o por omisión para permitir que se llevara a cabo la maniobra. Hemos detallado los expedientes en los que intervino desde la etapa de adjudicación y aquellos en los que intervino únicamente durante la ejecución, y cómo en todos esos casos su actuación procuró que Báez resultara adjudicatario de las obras y se hiciera poseedor ilícitamente de fondos del erario. Asimismo, al ponderar la relevancia de su intervención, de su aporte, hemos valorado que sus aportes fueron realizados también de manera sistemática durante los 8 años en lo que se desempeñó como jefe del Distrito 23 de Santa Cruz. Hemos demostrado también la connivencia que ha prestado para el plan Huida. Este plan que se pudo perfeccionar ordenando en representación del Estado Nacional que concurriera un empleado de Báez, Salazar, a la audiencia de conciliación que se celebró el 30 de diciembre de 2015 en Santa Cruz, frente al abandono de las obras por parte de aquel. La calidad de los motivos, respecto de los cuales ya lo hemos expuesto, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general y a la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz en especial, lo que él mismo, lugar donde él mismo residía en los momentos de los hechos. Su participación en el hecho se considera, en este sentido, su imputación en calidad de autor, y que, como reseñamos, realizó su aporte a la maniobra subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad vial el Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad. En relación con lo anterior, su calidad de funcionario público al momento de los hechos, como jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, un alto cargo dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, el cargo más alto dentro del Distrito 23. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción universitario, justamente, era ingeniero civil, es ingeniero civil, su propia experiencia como inspector de obra, lo que indudablemente le permitió conocer claramente las ilicitudes que se sucedían y desarrollar su conducta bajo esa falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Y principalmente, que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad de la conducta y para determinarse de acuerdo a ese conocimiento. Y además, era exigible, ineludiblemente, adecuar el ejercicio a derecho. En función del cargo que ostentaba, poseía además un contexto socioeconómico favorable, al igual que en los casos anteriores, se tomará como una circunstancia agravante. No tengo tampoco circunstancias atenuantes para valorar. Juan Carlos Villafañe, a su respecto, según lo expuesto, vamos a valorar circunstancias agravantes, la magnitud del daño, la naturaleza de las conductas y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. En relación con esto, al graduar su aporte y solicitar a su respecto la pena, hemos ponderado que en su calidad de presidente del directorio de GDP adjudicó 24 obras al Grupo Báez. A pesar de las manifiestas ilicitudes que se cometieron en los respectivos procesos licitatorios, con la clara voluntad de favorecer a Lázaro Báez. Y por si fuera poco, hemos destacado de manera negativa su perseverancia en la comisión de los delitos. En este contexto, cobra especial relevancia el determinante aporte que efectuó como jefe del Distrito 23. Recuerden, contribuyó a que se sentaran las bases para instaurar el sistema de no control, ideado por Periotti a partir del dictado de la resolución 1005/04. También nos hemos referido en este alegato a las irregularidades producidas en los expedientes
en los que intervino también en la etapa de ejecución. La calidad de los motivos, nos remitimos a lo ya expuesto, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general y hacia la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz en especial, en la que él mismo residía en el momento de los hechos. Su participación en el hecho se considera su imputación en calidad de autor y, como hemos reseñado, realizó un aporte a la maniobra subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. En relación con esto, su calidad de funcionario al momento de los hechos, presidente del directorio de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, un cargo el más alto dentro de la Administración General de Vialidad. También consideramos su edad al momento de los hechos, su conocimiento en materia de contrataciones públicas. Adviértase especialmente que incluso se había desempeñado como intendente de la ciudad de Río Gallegos, y con base en esto se infiere que tenía plena capacidad de reconocer la antijuridicidad, determinarse de acuerdo a ese conocimiento, que le era exigible de manera ineludible para adecuar su ejercicio a derecho. En función del cargo que ostentaba, también poseía un contexto socioeconómico, de manera que tenía la posibilidad de procurarse un sustento propio sin haber intervenido o sin recurrir a realización de maniobras delictivas. No encuentro circunstancias atenuantes. Raúl Osvaldo Darwich. Se consideran circunstancias agravantes la magnitud del delito cometido, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. Y de la misma manera que en el análisis de la conducta de Collareda, nos remitimos al análisis que efectuamos al analizar su responsabilidad respecto de los deberes que le incumbían como jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad. Y también el modo en el que se soslayó por acción, por omisión y por omisión para permitir que se llevara a cabo la maniobra. Hemos detallado los expedientes en los que intervino desde la etapa de adjudicación y aquellos en los que intervino únicamente durante la ejecución. Y cómo en todos esos casos su actuación procuró que Báez resultara adjudicatario de las obras y se hiciera poseedor ilícitamente de los fondos del erario. También destacamos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general, a la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz en especial, en la que él mismo residía en el momento de los hechos. Su participación en el hecho se considera en este sentido su imputación en calidad de autor, y que reseñamos, realizó su aporte en la maniobra subvirtiendo también las funciones que ostentaba como máxima autoridad vial del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad. Con relación a lo anterior, su calidad de funcionario público en el momento de los hechos, nuevamente, estamos ante el jefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad. Su edad en el momento de los hechos, su nivel de instrucción universitario, haber obtenido el título de ingeniero, lo que indudablemente le permitió desarrollar su conducta bajo la falsa apariencia de que se ajustaba a las exigencias del orden jurídico. Y principalmente que tenía plena capacidad para reconocer claramente la antijuridicidad, para determinarse de acuerdo a ese conocimiento, y que le era exigible, ineludiblemente, adecuar su ejercicio a derecho. Al igual que en los casos anteriores, poseía un contexto socioeconómico favorable, por lo cual también lo tomamos como una circunstancia agravante. Tampoco avisoro circunstancias atenuantes. Raúl Gilberto Pavesi. Se consideran circunstancias agravantes la magnitud del injusto cometido, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerlo, la extensión del daño. En relación con ello, al graduar su aporte, hemos ponderado su intervención en la adjudicación de 11 obras públicas direccionadas en favor de Lázaro Báez, que contravienen un sinnúmero de regulaciones legales que rigen en materia de contratación. Asimismo, su intervención en la etapa de ejecución y el pago en por lo menos 34 licitaciones. A todo esto nos remitimos, pero que también evidencian su acuerdo en participar en la maniobra y permiten ponderar la gravitación de su aporte. La calidad de los motivos que los llegaron
a delinquir, el desprecio demostrado también a la ciudadanía en general, hacia la ciudadanía de Santa Cruz, en especial la que él mismo también residía en el momento de los hechos, su participación en el hecho, y consideramos en este sentido su imputación en calidad de autor, y que, como reseñamos, realizó su aporte a la maniobra, subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. En relación con esto, su calidad de funcionario público en el momento de los hechos, nuevamente, insistimos, era el presidente del directorio de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Al igual que los casos anteriores, vamos a valorar de manera negativa su edad, que tenía capacidad, su estudio, su nivel de formación, que tenía capacidad para reconocer la antijuridicidad, su contexto socioeconómico favorable. Tampoco avisó circunstancias atenuantes. Fatala, Claudio Abel Fatala. Según lo expuesto, consideramos como circunstancia agravante la magnitud del delito cometido, la naturaleza de las conductas y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. Y en relación con esto, al graduar su aporte, hemos ponderado la sistemática omisión de sus deberes de Contralor de la Dirección Nacional de Vialidad y del Registro de Constructores, los cuales, según las consideraciones que hemos hecho, no pueden ser entendidos simplemente como un incumplimiento de los deberes, sino en función del análisis que hemos desarrollado como un aporte a la maniobra defraudatoria, con claro conocimiento de que con ello se procuraba un lucro indebido a terceras personas. La inacción metódica de Fatala constituyó un engranaje sustancial en la medida en que permitió que BAE se presentara sucesivamente en licitaciones sin tener capacidad de contratación real, y selló y consolidó todas y cada una de las irregularidades que se cometieron en el marco de los procesos licitatorios para que BAES obtuviera de manera ilícita fondos del Estado. También el desprecio demostrado hacia la ciudadanía al tomar parte de una maniobra que suponía dilapidar los recursos públicos. La falta absoluta de arrepentimiento, su participación en el hecho, se considera en este sentido con la imputación como autor, y que, como reseñamos, realizó su aporte en la maniobra subvirtiendo las funciones que detentaba como subsecretario de Obras Públicas a lo largo de 8 años, habiendo ejercido 2 mandatos. No podemos dejar de ponderar su calidad de funcionario en el momento de los hechos. Subsecretario de Obras Públicas, su edad, su nivel de instrucción universitario, amplios conocimientos en la gestión pública. Esto nos da cuenta de la capacidad de reconocer la antijudicialidad, de determinarse conforme a eso. Su contexto socioeconómico también favorable. No hemos detectado circunstancias atenuantes. Héctor René Jesús Garro. También consideramos la magnitud del delito cometido, la naturaleza de la conducta y los medios empleados para cometerla, la extensión del daño. En relación con esto, al graduar su aporte, hemos ponderado su calidad de presidente del directorio de AGDP, suscribió convenios de delegación, adjudicó obras al Grupo BAES, intervino parcialmente en la etapa de ejecución de obras, a pesar de las manifiestas ilicitudes que se cometieron en los respectivos procesos licitatorios. Ello, claro está, con la clara voluntad de que BAES resultaba favorecido. En relación con sus antecesores en el cargo, acá ponderamos, al graduar la pena, la circunstancia de que haya ocupado el cargo por un lapso de tiempo menor. También vamos a considerar la menor cantidad de expedientes y que realizó las acciones cuando recién empezaba a forjarse el Grupo BAES, por lo cual evidencia que la maniobra era menor o que su acción fue menor que la del resto. La calidad de los motivos, nos remitimos a lo ya expuesto, su calidad de funcionario, al igual que el resto de los imputados, su edad en el momento de los hechos, su trayectoria laboral, tenía capacidad de reconocer la antijudicialidad, de determinarse, también tenía un contexto
favorable socioeconómico. Y como circunstancias atenuantes se pondera el estado de salud que ha descrito en su informe ambiental, como así también vamos a considerar el corto tiempo que permaneció y que renunció cuando los actos comenzaron a transformarse en sistemáticos. José Raúl Santibáñez. A su respecto, se consideran, al igual que los casos anteriores, la magnitud del delito, la naturaleza de la conducta, la extensión en el tiempo, su calidad de presidente del directorio. En tal carácter intervino parcialmente en la etapa de ejecución, al menos en 26 obras, y que en ese marco, según lo expuesto, con la clara voluntad de beneficiar a Lázaro Báez, lo benefició. En relación a sus antecesores, en el cargo ponderamos, en el momento de graduar su pena, de manera relativa, el lapso temporal del ejercicio de ese cargo y la gravitación de su aporte. También ponderamos la calidad de los motivos, el desprecio demostrado hacia la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz, en especial donde él mismo residía en los momentos de los hechos, su participación en el hecho. Se considera en este sentido su imputación en calidad de autor y, como reseñamos, realizó un aporte a la maniobra subvirtiendo las funciones que ostentaba como máxima autoridad de la Administración General de Vialidad. Era presidente también del directorio de la Administración General de Vialidad. La edad, en el momento, su nivel de instrucción, tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad y también tenía un contexto socioeconómico favorable. Respecto a Carlos Santiago Kirchner, quiero destacar la magnitud del delito cometido, determinado por la sistemática inacción dolosa en el tiempo de los deberes que le incumbían como secretario de Obra Pública Federal, y según explicábamos, ha sido el designado específicamente para tener injerencia en la realización de obras públicas viales, y su franca inacción, a pesar de los deberes que tenía a su cargo, se extendió a lo largo de 3 mandatos, lo que abarcó aproximadamente 10 años. Su edad, en el momento de los hechos, su nivel de instrucción, haber alcanzado el título universitario de arquitecto, lo que indudablemente permite inferir que se trataba de una persona instruida, que además tenía experiencia previa como funcionario público en la intervención de contrataciones públicas y que tenía plena capacidad para reconocer la antijuricidad y para determinarse de acuerdo a ese conocimiento. Finalmente, a pesar de que la lectura del informe socioambiental, el legajo de salud, se desprende que el nombrado padecería ciertas afecciones de salud, entendemos que según se describe, se encuentran tratadas y cuenta con una holgada situación económica para afrontar su tratamiento. Por ello, la gravedad concreta del ilícito culpable nos persuade a sostener, como vamos a decir, la imposición de la pena máxima prevista en la escala penal aplicable. Bien, determinadas ya las circunstancias agravantes y también atenuantes,